Hola, soy Serete Buletín, bienvenidos al análisis del episodio 15 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que, a pesar de ser uno de los menos prioritarios de esta parte 2 para el equipo del anime, han conseguido entregar, por un lado, una animación que cumple con su cometido y arregla algún plano que quedaba algo soso en los trailers. Y por otro lado han conseguido entregar una presentación visual muy consistente de los eventos, destacando por supuesto los preciosos primeros planos que vemos durante todo el episodio, que para mí sin duda se roban todo el protagonismo a nivel visual. Y además de esto, de nuevo vemos nuevas escenas exclusivas del anime que son muy interesantes a analizar. Ahora bien, antes de empezar recordaros que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos con el análisis del episodio 15 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio abre con una nueva escena de los Stenritters que ya vimos en el tráiler, donde ellos se reúnen para escuchar las órdenes de Yhwach a través de Yugram al más puro estilo de los Espada. Una presentación que no solo es un buen guiño a estos últimos, sino que también calza muy bien con la idea cíclica del destino que plantea la obra, la cual trata de proponer eventos similares o parecidos durante la historia para enfatizar los distintos desenlaces que se dan de estas situaciones idénticas dependiendo de quién las protagonizan. Todo con el fin de mostrar que solo los personajes capaces de afrontar el destino con coraje son los que cambian el porvenir de sus vidas y del mundo. En este caso, se repite la escenografía de los Espada para explicar que Yhwach ha aprendido del pasado con tal de luchar contra el destino y cambiarlo a su merced, adaptando la idea de Aizen de crear un grupo reducido de gente muy poderosa que le permita desarrollar sus planes, pero corrigiendo el fallo que cometió Aizen con sus espadas. Es decir, a diferencia de Aizen, Yhwach decide inculcar a sus hombres el propósito de arrebatarles la esperanza a los Shinigami y cómo deben de hacerlo. Pues sin esta esperanza y sumidos en la desesperación, Yhwach se asegura de que ningún alma consigue encontrar un camino para detenerlo. A diferencia de Aizen, que debido a su arrogancia de creer que él solo podría acabar con la esperanza de todos los Shinigami y encima desarrollar su propia creación para también arrebatarle su esperanza, pues al final los Shinigami encuentran una manera de detenerlo. Por lo tanto, Yhwach da la orden a Yugram de que éste explique a los Stenritters la importancia de acabar con la esperanza de los Shinigami y cómo lo han de hacer, proponiendo que acaben con los Shinigami usando sus Bankais en su contra, acabando de esta forma con sus Zanpakutos y su esperanza, y a su vez dejarles la huella indeleble de la derrota absoluta, es decir, sumirlos en la desesperación total para que jamás se vuelvan a levantar, asegurando así la predestinación que Yhwach quiere establecer para el mundo. Ahora bien, además de esto, el primer paso para llegar a la posición favorable en la que se encuentran se debe a la creación del Vanderbeek o Imperio Invisible, el cual fue posible gracias a la creación del Schattenbereich o Reino de las Sombras. Este reino fue la respuesta directa a la derrota de hace 1000 años y la falta de un lugar seguro donde reagrupar fuerzas, pues el mundo humano ya no era un lugar seguro para los Quincy, así que decidieron esconderse en el único sitio donde los Shinigami nunca sospecharían, el propio Seretei, instalándose así en las sombras del Seretei al crear espacios en las mismas mediante el uso y manipulación de las partículas espirituales o Reishi. Algo posible, pues todo lo que existe en el universo de Bleach posee alma o es un alma, piedras, suelo, árboles, animales, humanos, etc. Y el alma, al final, es una agrupación de partículas espirituales. Por lo tanto, la agrupación de almas significa la creación de espacios y dimensiones como sucede en la película de Memories of Nobody, donde la agrupación de almas errantes que se produce en el espacio vacío entre mundos conocido como Garganta acaba formando pequeñas dimensiones llamadas Kyogoku, las cuales se oficializarán como canon más adelante en este arco. Por lo que siguiendo la misma lógica, es fácil ver por qué los Quincy han podido crear tal espacio o dimensión en las sombras del Seretei, y cómo gracias al poder de compartir el alma de Yhwach, estos espacios en las sombras se superponen por todo el Seretei. Ahora bien, por parte de los Shinigami, vemos varias respuestas a esta segunda invasión de los Quincy. Primeramente vemos la más evidente, la inmediata llegada al campo de batalla de muchos Shinigami junto a sus capitanes. En este caso, mostrando cómo Toshiro y Suifon, que fueron despojados de su Bankai, muestran sus soluciones para combatir sin su Bankai. Luego tenemos a Mayuri, el cual dedujo que las sombras tenían algo que ver con la invasión de los Quincy, pues estos se fueron a través de estas, y ha trabajado en asegurarse de que tanto él, Nemu y su laboratorio personal no proyecten ninguna sombra.
evitando así ataques sorpresa tanto a él como al único sitio seguro desde el cual los Shinigami podrán organizarse y monitorear el Seretei. Y por último vemos Okitake, el cual se encuentra en el distrito 76 este del Rukongai, donde lo vemos preparándose físicamente y mentalmente para llevar a cabo un ritual o alguna técnica que pueda jugar a favor de los Shinigami en el futuro. Pero el lugar donde se encuentra no nos da mucha información de cuál será esta técnica sin la necesidad de entrar en territorio de spoilers. Pero sí hay un detalle curioso y es el nombre del distrito, el cual se denomina Sakahone, y este nombre es el mismo que porta uno de los capitanes del Gotei 13 original. Hablo por supuesto de este anciano llamado Saizo Sakahone, el cual, al igual que Zaraki, seguro adoptó el nombre del distrito en el que se crió como propio al carecer de nombre. Y es curioso que Okitake decida prepararse justamente en ese distrito, dejando implícito que quizá existió una relación entre ambos, y que la técnica o ritual para el que se prepara Okitake quizá tiene relación directa con Saizo Sakahone. Pero bueno, no elaboraré más en el tema, pues para ello tendría que revelaros ciertos spoilers sobre Okitake, por lo que pasemos al conflicto bélico entre los Shinigami y los Stenritters. El primer enfrentamiento que vemos es el de Busby contra Toshiro, donde vemos que Toshiro consigue contrarrestar bastante bien las llamas de Busby utilizando lo que se describe como hielo de vacío. Un hielo que posee espacio vacío entre sus capas gracias a que Hyorimaru congela a Heineko y luego Rangiku la retira, creando así este espacio vacío en las distintas capas del hielo que reduce mucho el cambio de temperatura de estas mismas capas de hielo. Pues al igual que un termo, la temperatura exterior no llega al líquido que almacena, pues existe un espacio vacío entre el recipiente que contiene el líquido y el recipiente que queda por fuera y lo cubre. Y este espacio vacío permite que la temperatura exterior no llegue de forma directa al líquido, manteniendo así el líquido en su temperatura original durante 24 horas si está fría y durante 12 si está caliente. Por lo que aplicando el mismo principio, solo el hielo de la primera capa se derrite, mientras que el de las capas interiores se mantiene frío sin derretirse. Y lo mejor de todo es que gracias a la manipulación del hielo que posee Hyorimaru, Toshiro puede usar ese mismo hielo de vacío para atacar directamente a Busby, pues como el mismo Toshiro comenta, la única diferencia entre su Bankai y su Shikai es la cantidad de hielo que puede producir, por lo que la potencia con la que puede atacar a sus rivales es la misma, aprovechando así la menor cantidad de hielo que puede producir para convertirla en hielo de vacío y así asestar un golpe devastador a Busby. Sin embargo, Busby se lo estaba jugando y ni siquiera estaba utilizando como es debido su Shrift o letra sagrada, la H para The Heat, o el calor, un poder que le permite emanar calor en forma de llamas desde su cuerpo, y de hecho, un detalle que no cuenta el anime es que las llamas de Busby fueron capaces de contrarrestar las de Yamamoto hasta el punto de salvar la vida y la de sus compañeros en la primera invasión, una hazaña que realmente justifica la gran potencia de sus llamas y la facilidad con la que lidia con Toshiro. Pero su poder no se queda ahí. Busby también puede concentrar todo ese calor que genera en puntos específicos de su cuerpo para realizar ataques muy diversos. El que más hemos visto es el Burner Finger, el cual evidentemente tiene 5 variaciones. La primera usando solo un dedo y lanzando un láser de fuego muy concentrado, rápido y preciso, el cual es muy útil para traspasar la barrera de hielo con estructura de filamentos que prepara Toshiro para dificultar el paso de las llamas de Busby. Y la segunda variación consiste en usar 2 dedos para lanzar 2 llamas mucho menos concentradas y precisas que abarcan mucho más espacio. Pero aún así, las 2 llamas siguen siendo lo suficientemente potentes como para atravesar sin problema el hielo convencional de Toshiro. Y por supuesto, las demás variaciones se tratan de lo mismo, añadir más dedos para crear llamas menos concentradas para abarcar un área mucho mayor. Y viendo lo mucho que ya abarca el Burner Finger 2, ya nos podemos hacer una idea del gran rango que le proporcionará utilizar el Burner Finger 5. Pero ahí no acaba la cosa, pues también muestra otros ataques como el Burning Stomp o pisada ardiente, que le permite emanar calor en un área circular a su alrededor y quemar cualquier cosa que esté cerca de Busby. Y a nivel personal, me encanta que las prendas que lleva se adapten a su poder para evitar quemarlas a cada rato, y que además el diseño de los dedos de los guantes y de las suelas de sus zapatos recuerden visualmente a las barras que se calientan progresivamente en estufas, hornos y tostadoras. Pero bueno, volviendo al combate, tras la retirada de Rangiku para reagruparse con el resto de miembros de su escuadrón, Toshiro no tiene nada que hacer contra Busby. Ni siquiera tendiéndole una trampa que lo congela por completo sirve contra él, pues aunque Busby no se pueda mover, su cuerpo puede seguir emanando calor y librarse de cualquier descuido que tenga con Toshiro, por lo que ante tal panorama, Busby decide terminar con Toshiro y lo deja al borde de la muerte. Sin embargo, de repente aparece Kangdu, el Stenritter que le robó el Bankai a Toshiro, reclamando que él debe matarlo con su propio Bankai para cumplir con las órdenes de Yhwach, por lo que en el siguiente episodio ya veremos qué le depara a Toshiro. A continuación vamos con Omaeda, el cual trata de calmar a su hermana tras la desaparición de su mansión familiar y la invasión Quincy.
Sin embargo, el Stenritter que robó el Bankai a Soifon aparece de la nada para cumplir con las órdenes de Yhwach de utilizar el Bankai robado para acabar con el portador original. Para ello, recurre a interrogar a Omaeda sobre el paradero de su capitana, llegando incluso a amenazar con matar a su hermana con tal propósito. Y de hecho, en el manga sí llega a herirla por culpa de Omaeda, que en lugar de centrarse en protegerla, decide ponerse fanfarrón con el interrogatorio de BG9. Por lo tanto, en el anime han eliminado su instintiva respuesta usando su Zanpakuto tras herir a su hermana y se ha cambiado por Omaeda protegiéndola, lo cual calza mejor con la realización que él tiene sobre su incompetencia como teniente, permitiéndole así redimirse de sus actitudes infantiles y egoístas del pasado al actuar con coraje para salvar a su hermana. Sin embargo, dada la carencia de respuestas por parte de Omaeda sobre Soifon, BG9 decide sacar su arma personal creada a partir de su cruz Quincy, una ametralladora que, como vemos, empieza a disparar balas creadas a partir de partículas espirituales. Pero de repente aparece Soifon y no solo corta la ametralladora en dos, sino que se mueve a tanta velocidad que ha sido capaz de atrapar cada una de las balas que se han disparado, pasando así directamente a la acción con su nuevo Shunko potenciado, el cual le permite pelear indefinidamente con él, pues en vez de impregnar sus hombros y espalda con una capa de energía espiritual concentrada, y así hacerla explotar y expandirse por las extremidades para luchar, Soifon aprovecha que la manifestación de su Shunko es el viento para hacer que la energía que genera se arremoline a su alrededor como si fuera un vórtice, dando como resultado que la energía espiritual fluye constantemente y se puede mantener estable durante el tiempo que Soifon lo necesite. De ahí que ella dote a su Shunko con el nombre de Mukyu Shunko o Shunko Eterno. Sin embargo, este apenas hiera a BG9, el cual es un autómata que gracias a las habilidades de Yhwach de compartir el alma es capaz de reunir partículas espirituales o Reishi como cualquier otro Quincy, solo que aquí vemos cómo utiliza el Reishi como fuente de energía para detonar sus proyectiles o disparar su ametralladora. Aunque también se deja claro que su ametralladora se crea a partir de canalizar el Reishi a través de su cruz y darle forma a este con su poder como Quincy. Y también se puede llegar a teorizar que tanto la forma como la cantidad de los proyectiles y sus tentáculos también varían y se crean a partir de manipular y dar forma al Reishi con su poder como Quincy. Pero sin duda, el poder que le da la ventaja contra Soifon es su Shrift o letra sagrada, la cual es la K, que por cierto, a falta de que el manga revelara el nombre completo, os dejo adjunto el vídeo donde explico cuál podría ser el nombre de este Shrift. Como iba diciendo, este Shrift aparentemente le permite a BG9 almacenar datos de forma indefinida y sin límite, como si se tratase de un disco duro infinito. Y como BG9 tiene los datos de todos los enfrentamientos que se han dado en la Sociedad de Almas debido a que los Quincy se encontraban en las sombras del Seretei, este decide aplicar un principio muy básico pero efectivo para anular el uso del Shunko por parte de Soifon. Es decir, tal y como Urahara hizo con Aizen, BG9 decide obstruir los conductos de expulsión de energía espiritual que tienen los Shinigami en las muñecas para evitar que Soifon pueda liberar correctamente la energía espiritual que formará su Shunko, dejándola completamente indefensa y asestando un ataque devastador que deja en duda si Soifon volverá a pelear en esta guerra. Pasamos ahora al siguiente enfrentamiento entre Shunsui Nanao contra Yugra, donde vemos que Nanao ha creado un Kido llamado Hakudan Keppeki, o Muro de Separación Blanco, el cual aparentemente es capaz de prevenir la intrusión del poder de los Quincy durante un tiempo limitado. Algo posible, pues los Quincy no pueden descomponer y absorber las partículas espirituales si están fuertemente unidas para construir un alma, motivo por el cual los Quincy no pueden ir absorbiendo el Reishi que constituye el cuerpo de los Shinigami, ni los edificios, ni el suelo del Seretei, así como así. Para lograr algo así, se necesita emplear una técnica como el Esclaverai o esclavo sagrado, que básicamente permite subyugar y absorber todo el Reishi que se encuentre cerca a la fuerza. Aunque para esto, el Quincy ha de poseer un poder tan fuerte como para separar a la fuerza esta unión del Reishi cuando forman almas complejas. Y las dos veces que hemos visto algo así, en ambas los dos Quincy han obtenido un poder mayor al suyo gracias a una ayuda externa por parte de Yhwach o un entrenamiento con algún artefacto. Entonces, podemos interpretar que la barrera de Nanao está constituida por una energía espiritual cuyas partículas espirituales están fuertemente unidas gracias a la intervención constante de Nanao, lo cual permite que Yugram no pueda romper el Kido al tocarlo. Sin embargo, Yugram le da una lección de experiencia como comandante y le dice a Nanao que en vez de perfeccionar la técnica, debería de haberla pulido para que cualquiera pudiera usarla. De esta forma, probablemente Toshiro y Soifon no habrían sido masacrados y podrían haber muerto luchando. Y ahora sí, pasamos al último enfrentamiento del episodio, donde vemos a un Naskin que tras analizar a Mayuri decide no involucrarse con él directamente. De hecho, decide tentarlo a que lo siga para probablemente utilizar el poder de su Shrift y así empezar el combate con una gran ventaja.
Sin embargo, Mayuri se niega y Skin decide largarse, pues no quiere lidiar con alguien tan intrincado como él. Y justo en ese momento, Urahara conecta con Mayuri y afirma que ya ha encontrado la manera de recuperar los Bankai robados por los Quincy, algo que sin duda pondrá en una posición mucho más favorable a los Shinigami para que equilibren la aplastante ventaja que tienen los Quincy. Por último, tenemos una escena postcréditos que nos enseña un poquito más sobre el nuevo entrenamiento de Ichigo, y a su vez nos revela las intenciones de Ichibei y el objetivo real detrás de este entrenamiento especial. Primero que todo vemos que a Ichigo le cuesta muchísimo avanzar por este lugar sagrado conforme se acerca al mausoleo final, y gracias a las palabras de Ichibei, ahora sabemos cuál será la parte de Ichigo que morirá que simboliza ese mausoleo final. Ichibei habla de un recipiente, uno que tiene un principio pero no tiene fin, en donde este se ve obligado a rellenarse de lluvia por toda la eternidad sin opción a elegir, y quienes no son dignos de ser este recipiente sucumben ante la pesadez de cumplir eternamente con su cometido de rellenarse de esta lluvia, y por lo tanto el aguacero los convierte en polvo. Sin embargo, sin este recipiente no hay camino. Por eso mismo, los que están a punto de morir ante el aguacero llaman a este sacrificio eterno con el nombre de Irasusando, que literalmente significa no hay entrada al camino del santuario. Es decir, Ichibei está haciendo referencia a la función que cumple el único recipiente inmóvil que conocemos que está condenado a ser ese recipiente por toda la eternidad, el rey espiritual. Y por algún motivo quiere comprobar si Ichigo puede soportar el peso con el que carga el rey espiritual, probablemente para utilizar a Ichigo como recipiente en un futuro en el caso de que llegara a sucederle algo al rey espiritual a consecuencia de la guerra contra Yhwach. Ahora bien, ¿cuál es esa función que cumple el rey espiritual que lo mantiene encerrado en un cristal? ¿Y por qué Ichibei lo trata como un recipiente? Pues solo os puedo decir lo poco que Urahara y Aizen han revelado hasta este punto de la historia. Y es que el rey espiritual es solo un recipiente que sirve como eje para mantener el equilibrio en el universo de Bleach, y que sin él todo se vendría abajo. Es decir, que el mundo dejaría de tener la forma que tiene y todo el orden establecido gracias a este recipiente desaparecería. Por lo tanto, con tal de preservar el status quo actual, Ichibei quiere preparar a Ichigo para convertirse en un recipiente vacío que supla al actual rey espiritual si algo le llegara a pasar, asumiendo que Ichigo es un buen candidato para ello dado su naturaleza mixta. Es decir, Ichigo tendrá que conseguir una habilidad superior o similar a la de compartir el alma de Yhwach para cumplir con esta función de servir como recipiente capaz de mantener la apariencia y el estado actual del universo, a cambio, por supuesto, de perder su voluntad y libertad para cumplir con este propósito. Sin embargo, Ichibei ya se ha encargado de justificar este entrenamiento como un medio para derrotar a Yhwach en vez de decirle la verdad al completo, por lo que más adelante veremos si este plan de Ichibei llega a suceder o si Ichigo llega a comprender las dobles intenciones de Ichibei como sugiere el tráiler de esta temporada. Pues hasta aquí este análisis del episodio 15 del anime del arco final de Bleach, uno que incorpora varios cambios respecto al manga y nuevas escenas que nos revelan poco a poco cada vez más cosas sobre el rey espiritual, y a nivel técnico consigue ser muy consistente en todo a pesar de ser un episodio poco prioritario, por lo que a partir de aquí solo podemos esperar que poco a poco los episodios cada vez sean más ambiciosos y adapten el material del manga de forma espléndida. Así que por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!